Saludos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica. ¿Quién les habla? Como siempre, Darneti Lugo, acompañada de Fabricio Geraldino. Buenas tardes, doctor. Saludos, mi querida amiga. ¿Cómo se siente? Cansado. El tránsito está un poco complicado, Un poco. sí, en Pero, estos días. pero usted es muy benevolente. Sumamente benevolente. No, está complicado, está complejo. Está difícil. Y todavía le quedan unos días para que siga difícil el tránsito. Más difícil. Así es. Más difícil, usted querrá decir. Y aparte de eso, se complica por las lluvias, porque comenzó a llover a partir de la 1 de la tarde, por lo menos en la zona metropolitana, en el polígono central. No sé si en otras periferias, pero sí aquí en Santo Domingo comenzó la lluvia y eso influye en el tapón. Claro. Cada vez que llueve es una desgracia para nosotros, porque se hacen acumulaciones de agua por los problemas del filtrado y en fin se vuelve totalmente un caos. El Gran Santo Domingo se vuelve un caos. Y entiendo que el caos se genera por la falta de educación. Sí, claro. Porque, por ejemplo, cuando se generan esos grandes enamoramientos, las personas no quieren dar paso, se vuelven intolerantes, hasta te dicen palabras soez, pero eso tiene que ver mucho con la educación. Sí, yo creo que una buena parte de los males sociales que tenemos tiene que ver con la falta de educación familiar o con la carencia de una buena educación familiar, como los valores en sentido general, valores morales, cívicos. Esos son aspectos que creo que como sociedad debemos reforzar. Claro, tú podrías decir que de cierta forma yo le estoy echando la culpa a la población de los males que tenemos. Y no es así, sino más bien que son cuestiones sociales que debemos todos tomar en cuenta para mejorar y no tener estos desastres como el del tránsito. Cada uno debe, como ciudadano, debe aportar su Debe granito de poner su arena. parte. Pero hoy tenemos un contenido de mucho valor, interesante. Sí. Estaremos hablando sobre la demanda que interpuso la viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant. Vamos a estar hablando de los aspectos legales, cuáles son los tópicos por los cuales interponen esta demanda. También estaremos hablando sobre la liga en Japón y la suspensión de los juegos a raíz del coronavirus, entre otros temas. Así es. Así que vámonos a una breve pausa. Vámonos a una breve pausa y retornamos ya con el desarrollo de este programa. Que al inicio de este año tuvimos la mala noticia de la muerte de Kobe Bryant, de su niña Gigi Bryant y de 7 personas más, entre amigos relacionados, el coach de Gigi y el piloto. El piloto
de la aeronave. Resulta que Vanessa Bryant, la esposa de Kobe, está demandando a la empresa propietaria del helicóptero y del servicio de transporte aéreo, porque según las investigaciones no hubo falla mecánica, es decir, que hubo errores humanos, errores que correspondían a la empresa que dueña del servicio. Entonces, por eso esta señora está demandando a dicha empresa a los fines de recuperar, vamos a decir, entiendo que a los fines de sacarle dinero, mucho dinero, y sacarla en sí del escenario. Sí, ciertamente esa noticia que sucedió el 26 de enero consternó a todo el mundo, especialmente al mundo o sea, a la parte de los atletas, a lo que tiene que ver con el básquetbol. Sí. Kobe Bryant era una persona muy querida y impactar más porque fue padre e hija. Sí. Ahora bien, con relación al piloto, era un piloto que siempre lo acompañaba en los viajes, conforme Sí. al informe, conforme a la investigación. Era una persona que tenía ya, o sea, lo tenía asignado como piloto durante 7 años. O sea, Sí. tenía 7 años ya que era que le hacía los viajes. Y era Ahora, un veterano el sí, piloto. pero se dice siempre que cuando son asuntos de tripulación y demás, no se debe tener uno solo, sino que se deben tener uno o dos, Sí. por los asuntos de la integridad y demás. Ciertamente, esta demanda, más que un aspecto económico, yo entiendo que es para poder alivianar o poder sentirse un poquito mejor, porque la pérdida es irreparable. Sí, claro. ¿Me entiendes? No hay, porque por ejemplo, salieron algunas informaciones que después de la muerte de Kobe Bryant ha incrementado su fortuna. O sea que la parte económica no sería el No. móvil, sino una sanción punitiva, Sacarlo del negocio, es lo que económica yo y veo. demás, que es dentro de la interposición de la demanda se establecen 27 ítems. Por ejemplo, Sí. la parte económica, la parte punitiva y aspectos generales. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la demanda? Primero, la negligencia Sí. que pudo tener el piloto a raíz del accidente, que no tomó en cuenta las condiciones climatológicas, Que no que eran buenas. no, o sea, al no tener en cuenta las condiciones climatológicas, o no recibir, o no poder tener la comunicación con la base respecto a si podía volar o no, entonces eso también es parte de la negligencia. Y no tener las condiciones, o sea, no poder haber evaluado las condiciones para si estaba apto para poder volar. Entonces, esto trajo al traste esta funesto accidente que le provocó la muerte no solamente al piloto, sino a todos los que estaban acompañándole. Lo que habría que ver es si la empresa estaba al tanto de las cosas que habían ocurrido anteriormente con este hombre, porque ya se dice que en el 2015 él tuvo un incidente más o menos parecido, que obviamente no fue fatal. Y si la empresa había tomado en consideración algunos reportes en el que se indican que no se debió haber sobrevolado en ese momento. Las condiciones climatológicas no estaban aptas para Claro, poder salir, si la para empresa poder no volar. demuestra eso, entonces va a haber una relación causa-efecto. Exacto. Y no solamente, o sea, están siendo demandadas las dos, Sí, Island Helicopter y también la Island Express Holding Corp. Estaban siendo demandadas las dos empresas. Y la demanda fue interpuesta ante el Tribunal del Condado de Los Ángeles. exacto. Pero bueno, yo, por lo que se ha visto, no, claro, no tenemos los expedientes, pero por lo que se ha visto,
y por lo que uno ha podido analizar, entiendo que se debe encontrar la relación causa-efecto. Se debe encontrar. Se han hecho algunas pesquisas, investigaciones respecto a de cómo ocurrió el accidente. Yo entiendo que cuando se evalúe y se verifiquen las pruebas, ahí se va a determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos. Si Sí. realmente hubo negligencia, en este caso sería homicidio involuntario. Sí, Porque no quiso provocar el accidente que dejó el traste de 7 víctimas, sí, 7 víctimas. Pero básicamente la demanda es con el objetivo daños económicos, un resarcimiento de daños económicos. pero Y también, también sanciones para las dos empresas. claro, y para mí lo que ella debe buscar es que salgan del aire, aunque no le den un centavo. Aunque no le Exactamente. den un centavo, es que salgan, que no Que puedan que no operar. sigan operando. Porque en este caso estamos hablando de 9 vidas, incluyendo Sí. varias niñas. Porque hablamos de Gigi, pero había también una otra niña más o menos de la Estaba misma el edad. coach, Exacto. estaba Kobe Bryant, estaba su hija, unos amigos de Kobe y también la otra hija, o sea, una amiga de ella Sí, que jugaba que también. jugaba con ella y el coach. O sea, ellos Exactamente. dos más 7 serían 9 víctimas. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver. Ahora es que esto empieza. Ahora es Sí, que esto eso inicia. fue anunciado después del homenaje que se le había realizado en Los Ángeles. Un homenaje muy emotivo, Fabricio. Bueno, fue muy bonito. Fue muy, muy, muy llamativo. Porque las palabras que se dijeron, la forma, quienes dijeron esas palabras. Por ejemplo, Michael Jordan. Sí, Las Michael, palabras emotivas que dijo, de cómo lo consideraba también Shaquille O'Neal. que era una parte de él, dijo Jordan. Exactamente. Él Shaquille, rela- sí, Shaquille relataba que, por ejemplo, cuando iban a hacer los equipos, le decía, tenemos que hacer equipo, tenemos que hacer nosotros. Y él decía, sí, pero yo soy mí, o sea, yo, porque era talentoso. sí. En varias ocasiones los dos dijeron que si ellos hubiesen actuado de manera madura, hubiesen ganado mucho más de 3 campeonatos. Porque el equipo ya en el cuarto año que perdieron una final, se desintegró, pero fue básicamente por los pleitos en la cancha de ellos dos. Sí. Pleitos que mantuvieron durante años. No quiero decir que eran pleitos personales. No, pero proyectos que se daban en la misma efusividad del juego. Sí, pero ese pleito profesional lo llevaron durante años. Es decir, profesionalmente hablando, ninguno hablaba bien del otro. Profesionalmente hablando. Y siempre se veía como una especie de rebatiña. Incluso se dice que cuando Kobe ganó su campeonato número 5, dijo que le había pasado a Shaquille O'Neal, Sí, que ganó 4. eso lo había comentado. Entonces, sin embargo, después de varios años, ellos dejaron eso y mantuvieron una amistad, dicho por ellos, los dos, eh, más, más estrecha que dos amigos cualquiera. Sí, no, realmente fue muy emotivo el homenaje y prácticamente para poder hablar era muy difícil porque se afloraron los Claro. sentimientos, las lágrimas, etcétera. Uno de los discursos que me gustó fue el de Diana Taurasi, jugadora de la WNBA australiana, de origen. Taurasi comentó que su papá era enfermo, maniático con los Lakers. Y ella, siendo una jovencita de high school en el 96, empezó a ver juegos de baloncesto y empezó a ver, evidentemente, a Los Ángeles Lakers por su padre. Y ahí fue el primer año en donde ella vio a un jugador llamado Kobe Bryant. A partir de ahí, ella siguió la carrera de este muchacho,
lo idolatraba, dicho por ella, y que uno de sus mejores momentos fue cuando en el 2008 pudo conocerlo personalmente en las Olimpiadas y llevarse de los consejos que él como humano, como persona, Le había le dado. dio. A partir de ahí ella siguió una relación estrecha con él que Ahí la tenemos en pantalla. sí, que se afianzó con la incursión de su niña Gigi Bryant al baloncesto. Así es. Realmente se apaga una gran estrella. Sí, la verdad que sí. Y deja un mal sabor realmente en la fanaticada de cómo pasó ese accidente. Sí. Todas las personas que murieron, un atleta, las niñas, eso es impactante, o sea, perder dos familiares en un mismo día. O sea, el padre, su esposo, o sea, padre de su hija, su esposo, su hija como tal. Sí, la verdad que no hay forma de Eso es devastador. devastador Debe ser devastador. para cualquiera. Entonces, Desde aquí le estaremos dando seguimiento sí, a la demanda interpuesta por la viuda, Vanessa, y vamos a ver cuáles son los avances, cómo responde frente a esta demanda las dos empresas, tanto Island Center y la del helicóptero. correcto. Mira, una situación que se ha vuelto de oscuro a muy, no oscuro, que se ha vuelto de fea a muy fea. Es la situación de la Federación de Esgrima. Desde hace varias semanas han tratado de elegir a un nuevo presidente de dicha federación, pero no ha habido forma. Ese caso pique se extiende, Sí, porque en días pasados estamos hablando sobre esa disciplina o ese deporte. Primero, que no se le daba la promoción suficiente. sí, Segundo, que en relación a las elecciones se habían presentado diferentes escollos porque sí, en cuanto a la posible irregularidad o posible mal manejo que había en el entorno, no se podían pasar las elecciones. sí, Entonces ahora tuvo que venir una claro, intervención. claro. Y el asunto está peor porque prácticamente la federación está dividida en mitad, 50-50. Unos que están a favor y otros que están Sí. en contra, porque creo que tiene 17 años, No, Junior Arias debe tener como 20 ya. 20 años Como 20 exactamente años. presidiendo. Entonces ahora se ha generado una división Sí. respecto a la federación que la pone en crisis. Ah, Entonces, sí. al ponerla en crisis, ¿qué pasa? Pero de la crisis se sacan buenas situaciones, porque mira lo que pasó con el Claro. Fedo Fútbol, que se pudo sanear, se pudo fortalecer porque había una debilidad institucional y se pudieron aclarar las cuentas. Claro. Pudiese pasar lo mismo aquí, que se pueda evaluar, se pueda ponderar exactamente en cuanto al aspecto financiero, en cuanto al aspecto de la administración, en cuanto al aspecto de los recursos, cómo se están manejando y sus Correcto. entes. Correcto. La federación la integran 13 asociaciones, 13 en general. En las últimas elecciones votaron 12 y el voto fue igualitario, 6-6. 6 para Junior Arias Novoa, el actual presidente, y 6 para Rafael Ciprián, el contendor. Y como no ha habido forma No ha habido consenso. de ponerse de acuerdo, bueno, pues el Comité Olímpico Dominicano, como ente rector de la política olímpica de la República Dominicana, va a intervenir ese organismo y a su vez va a solicitar al Ministerio de Deportes la retención de los fondos correspondientes a dicha federación. Es decir, esto es una medida cautelar Sí. que está tomando el comité hasta tanto se pueda resolver en relación a la asamblea, en relación a las elecciones. Exacto. Y todo lo que deriva de eso. Exacto. Porque parte de lo que siempre se dice es que esos fondos, mucho o poco, por las facilidades que tiene la presidencia de cualquier entidad,
ayuda, ayuda para los temas electorales. Entonces, si se va a intervenir, pues obviamente se tiene que retener esos fondos a los fines de que esté en completo y único servicio del Comité Olímpico Dominicano. O sea, que sea su único destino. Su único destino, exactamente. Pero bueno, vamos a ver, eso no se ha anunciado. Eso no se ha anunciado, se ha rumorado, se está rumorando. Eso es algo no oficioso. Exactamente. Sino que se ha rumorado, como dicen el cotilleo. Sí. Se ha comentado, pero todavía no es oficial. Pero es lo que debe ocurrir. Es lo que entendemos que debe ocurrir. Si no llegan a un acuerdo en las dos partes, eso es lo que debe pasar. Así es. Sí. Entonces vamos a una pequeña pausa, Sí. y cuando retornemos vamos a hablar sobre la Liga de Japón y el coronavirus. Ay, padre. Bien, continuamos en Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica deportiva. Siempre agradeciendo el favor de su sintonía a través de RPQ 1080 AM, la frecuencia radial, y a través de las plataformas digitales Facebook, Instagram y YouTube. Correcto. Entonces, Danetti, tú sabes que en el mundo del fútbol, la FIFA tiene un sistema que se llama el fair play financiero, es decir, el juego justo a nivel financiero. El fair play se aplica para todo el juego, pero en este caso hablamos del aspecto financiero exclusivamente. Hace algunas semanas se anunció que el Manchester City había sido suspendido durante 2 temporadas de la Champions, con una serie de sanciones pecuniarias adicionales por haber falseado información financiera en relación a eso mismo, a sus contrataciones. Bueno, y ese tipo de cosas, todavía al día de hoy no sabemos a ciencia cierta si ellos van a apelar o no dicha decisión. Todavía no lo sabemos. Ahora, dice Sergio Ramos que independientemente de todo esto, Sergio Ramos es uno de los jugadores españoles más icónicos que ha visto el Real Madrid y también la selección española, ya que fue el capitán de dicho equipo cuando ganó el Mundial de Fútbol. Dice Sergio Ramos que eso no importa, que de cualquier forma ellos van a seguir batallando, independientemente de lo que esté ocurriendo con eso. Pero es importante que todos los equipos y en sentido general las personas, los atletas, vean que no se debe hacer trampa, no se debe engañar. No, porque eso falta la ética, y como tú dices, los reportes no correspondían a la verdad, no eran fidedignos, o sea, No habían era omitido fidedigno. información, la información en cuanto a los recursos. Exactamente. Y al monto de las contrataciones, porque siempre existe un salario tope, que no es que vas a dejar de pagarle, pero mientras más le pagas a un jugador, más impuestos vas a pagar por ese concepto. Eso afecta la credibilidad del equipo también. Exactamente. Además del tema de la poca transparencia que se debe tener en todas las ligas, y más en una liga que maneja tanto dinero como la liga, No, y que la liga BBVA de que España. ha sido muy destacada. Exacto. Entonces, eso le resta credibilidad y la afecta como tal. Porque Exacto. cuando se manejan las contrataciones y no se manifiesta de manera clara cómo son, entonces eso genera una mala fe, Sí. por parte de los entes. Y por eso es que se toman este tipo de decisiones drásticas, porque como tú dices, se daña, se perturba la imagen de la liga, la imagen del equipo, Claro, la imagen de los jugadores. Tú sabes algo, Fabricio, que eso
Si lo extrapolamos a otras disciplinas, a otros deportes, de una u otra forma se han visto eventos. Entonces ha inferido mucho lo que tiene que ver la parte económica, en el Claro, manejo de la transparencia, en la eso relación de las siempre, contrataciones. O sea, es una tendencia. claro, Entonces, afecta a los actores y afecta al mismo sistema. claro, en sentido general, claro que sí. Además, ¿quién, quién, quién no te dice si ellos lo hacen y no nadie se da cuenta, entonces ¿por qué otros no lo pueden hacer? Es un tema Exactamente. cascada. Tú sabes que, por ejemplo, con relación al fútbol hay lo que se denomina pacto de caballero, Sí, que es una práctica que se ha utilizado durante todos los años en relación a ciertas, se podría decir, manejos que se dan dentro de la liga, sí, que no están contemplados en ningún documento, pero se hacen como uso y costumbre, sí, sí, que es parte de eso también. claro que sí. Como el intercambio de chaquetas, Exactamente, con eh, relación a los jugadores, sí, para no dejarlo pasar a otra liga, sí, entre otras cosas. Eso exacto, pudiese afectar también lo que tiene que ver con el derecho a elegir otra liga para poderse desarrollar. A claro, veces, en muchas ocasiones, se le atrofia el camino a ese talento, a ese jugador. claro, claro, es así. Pero bueno, mira, otra situación que a la cual debemos todos darle seguimiento, yo le estoy dando seguimiento, es lo relacionado al coronavirus. Es un asunto alarmante porque no solamente se ha desarrollado, o sea, cuando comenzaron a comunicar o a informar a través de diferentes medios respecto al coronavirus, que había iniciado a finales de diciembre, Sí, no solamente ha afectado a China, sino se han visto casos en Brasil, sí, también en Italia, y a raíz de esto, por ejemplo en Japón, habíamos analizado hace unos días que muchas empresas habían cerrado sus operaciones allá. sí. Primero, para proteger la integridad de sus trabajadores y segundo, para que no se propagara el virus. Ahora, eso mismo lo están haciendo las ligas porque sin fanático no hay juego. No, y igualmente, aunque los fanáticos vayan, entonces Afectaría su integridad también. afectaría la integridad de los fanáticos y de la liga en sí, y de los propios jugadores. Entonces, cuando se habla de coronavirus, nos estamos refiriendo a afecciones que son múltiples virus o afecciones que pueden producirse de diferente forma. Puede ser mediante estornudo, mediante asuntos respiratorios, problemas respiratorios que Sí, pueden convertirse en complejos o graves. exactamente. Entonces, se han tomado medidas, sin embargo, cada día que pasa se siguen comunicando más casos y más casos. Sí, Entonces, la liga ha tomado no solamente la de béisbol la de japonesa. béisbol, sino todas las demás disciplinas han tomado esta medida que han suspendido todo tipo de juego hasta tanto pueda tenerse, se puede decir, el control o poder buscar la solución a este Bueno, virus. En Italia ya se han suspendido partidos de la Serie A, de que es la liga de primera división de fútbol, entre otros eventos. Y la situación es que aparentemente en China, ya tienen más o menos controlada la situación, aparentemente, aunque ya van casi 3.000 muertos. Aparentemente, eso es lo Sí, se ha comunicado, pero posiblemente para no seguir levantando la voz de alerta o la no, alarma, exacto, pero los equipos, las empresas han cerrado o han suspendido sus como operaciones debe ser. como una medida preventiva para evitar más Claro, contagio, para que no se siga propagando el virus, entre otras cosas. claro. Pero cuando digo que se está controlando en China, es en China. Es decir, luego hay que ver cómo se prepara Italia, cómo se preparan los demás países de Europa para controlar esa epidemia, cómo se prepara, aunque dice Donald Trump que está controlado, porque Estados Unidos. exactamente, porque hay 14 estadounidenses que estuvieron en el Princess Diamond, aquel crucero que salió desde Japón y
se encontraron con una buena cantidad de personas infectadas con el coronavirus y otras se infectaron dentro del crucero. Pues bueno, esas 14 personas están ya en los Estados Unidos y aparentemente dice el presidente Donald Estaban Trump. en cuarentena. Se estaban Exactamente. haciendo todos los estudios, investigaciones, Sí. analítica, para ver sus condiciones de salud. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo es que aquí recibimos a 27 personas provenientes de la China y los mandamos a su casa. O sea, a lo mejor no hay ningún tipo de, de preocupación. No se encontraba en un estado febril ni nada de eso. Pero si tú supuestamente le vas a dar seguimiento, entonces no es tú dejándolo ir a su casa, es tú aislándolo, Claro. tú, que esté bajo tu supervisión. Y si en el tiempo que el protocolo establece que debe germinarse el germen, no aparece ningún síntoma, entonces tú los dejas ir. Pero se supone que debe ser tú, porque y si esa gente, ¿Cómo, Dios nos cómo, cómo libre, tú lo controlas? no hay manera, no hay manera de controlarlo. Dios los libre y nos libre de eso. No, y según algunas declaraciones de especialistas en la salud, por ejemplo aquí en República Dominicana dice que todavía nosotros no tenemos las condiciones ni lo se puede decir la medida para poder contrarrestar ese virus. No, pero imagínate, por eso es que te digo, si en China la tasa de mortalidad es de un 3%, imagínate en un país como este. Imagínate. Excedería el 10%, Sí, pero mucho. exactamente. Entonces simplemente hay que pedir. Porque en relación a los protocolos, en relación a aislar, por ejemplo, en el control del aeropuerto, a los que vienen aquí, o sea, Sí. si se está manejando de manera adecuada el protocolo, si se están haciendo las evaluaciones pertinentes. Se han hablado de algunos aparatos, no sé si realmente corresponden para que pueda detectarse si tiene o no coronavirus, o sea, eso todavía no se ha definido. Bueno, yo cuando vine no me preguntaron nada. Yo creo que hay un cartel en la esquina que dice, si usted tiene tal cosa, pase No, por... sí. Eso es lo que yo vi. Cuando salí de Puerto Rico sí me preguntaron si yo había estado en contacto con algunos chinos. Yo estaba, con nada que tenga que ver por el momento con chinos ni nada de eso. Pero me preguntaron. O sea, no me tomaron, o sea, no me pusieron un termómetro ni nada de eso. Me preguntaron, ya, simplemente. O sea, yo no sé cuáles son las medidas de control. Yo no sé. Ahora, a lo mejor, si el fulano de tal viene de China, bueno, vamos. Pero, A lo mejor porque venía de Puerto Rico. Pero imagínate ahora. Entonces hay que hacerle lo mismo a los que vienen de Italia, a los que vienen de Irak, de Irán, de los Estados De Brasil, Unidos, de Estados Unidos. de todo el mundo. O sea, Sí, hay porque que el virus no mejorar. discrimina, o sea, Claro, se puede contagiar a cualquier persona, claro, de cualquier nacionalidad. Entonces, claro, yo entiendo que hay que reforzar los protocolos. claro que sí. Por cierto, hay, hay, hay situación, hay una situación relacionada con las Olimpiadas de Japón Tokio 2020. Yo no digo que vaya a estar en peligro, porque es un evento que contrae una serie de compromisos financieros Pero mucho. que no creo que se dé el lujo de suspenderlo. Pero va a ser interesante ver el nivel de seguridad que ellos van a establecer. Porque cuando se reúnen tantas personas de todo el mundo, habiendo una epidemia o pandemia como esta, ese es un tremendo caldo de cultivo Pero mucho. para que se propague literalmente a todo el mundo.
Entonces, vamos a ver, incluso algunos han planteado la posibilidad de mover las Olimpiadas, pero eso tampoco lo veo viable. ¿Y qué recomiendas tú? ¿Que se haga en otro lugar? Lo ideal. O sea, que no se celebra allá, sino que se celebra en otro país en vez de moverse. Yo diría lo ideal. Por los compromisos económicos y todo lo que Sí. genera en cuanto a publicidad, en cuanto a los Sí. equipos, en cuanto a la expectativa de los fanáticos. Sí. En un mundo ideal, lo ideal fuese que no se celebrara por el momento. Eso fuese lo ideal. Ahora, de que vaya a ocurrir, ya eso es otra cosa. Nada. Vamos a ver las medidas de seguridad que deben tomar. Yo opino que debería celebrarse en otro lugar. Sí, pero que Porque igual. todavía no están, todavía, si siguen presentándose más casos, es porque todavía no tienen controlado. No, claro que no. Y una forma de no tener control de esas cosas es justamente cuando hay una gran aglomeración de personas. ¿Qué es lo que ocurre el día inaugural y el día de cierre de cada Claro, Olimpiada? o sea, hay Además, muchas personas. claro, además de que en cada competencia siempre hay una gran multitud de personas. Entonces, lo ideal fuese, para mí, que no se celebrara ahora, que no viéramos de eso ahora, como lo han hecho algunos eventos internacionales, que han dicho no vamos y listo. Pero estamos hablando de las Olimpiadas. Sí, Estamos hablando de las un evento Olimpiadas. trascendental, Sí. de Entonces, de mucha relevancia eso es mucho más para todos los fácil. países, pero yo soy de opinión que no se celebre allá, sino que se haga en otro país. Sí, pero igual, porque las pérdidas económicas estarían ahí visibles por parte de Japón. Japón, como cualquier país, ha tenido que invertir muchísimo dinero y contraer muchísimos compromisos. Muchas obligaciones y compromisos. Exactamente. Entonces, eso es poco viable, muy poco viable. Al menos que Japón o el país que sea muestre una irresponsabilidad mayúscula en el montaje del evento. Y eso tiene que ser algo extraordinario para que se le quite una sede. O sea, y mucho menos la sede que va a ser en donde se van a celebrar los juegos. Tiene que ser algo muy grande. Y aunque esto no es que sea pequeño, pero no Eso así. es lo que te voy a decir. Esto Sí. no sería lo suficientemente importante, Sí. trascendental, para que pudiese moverse a otro país. Sí, pero no es algo que atañe a Japón. O sea, Japón no No, ha sido porque ha sido, responsable de eso. no ha sido responsable. Pero sí, como país, debe tomar la medida para que no se siga multiplicando. Ah, no, claro que sí, pero aún así se tome la medida. Por ejemplo, tú me dices, Fabricio, vámonos a China. Yo te digo, pues tú sí me quieres, pues tú me quieres mucho. Y eso que se está controlando allá. O sea, siempre va a estar el temor. Claro, la Hasta que, incertidumbre, el temor sí, de querer ir para allá, claro. de querer viajar a China. Exactamente. Entonces, ellos Las condiciones no son las apropiadas ni las más óptimas para hacerlo. Claro, entonces, No solamente para el turista, para el inversionista, para el que va a hacer negocio, entre otras cosas. sí. Porque, por ejemplo, de aquí, y más con los pactos que existen recientemente, hay muchas personas, muchos comerciantes que de aquí van a China, se abastecen y vienen aquí a Exacto. República Dominicana para vender en diferentes áreas del comercio, Exacto. en el área del textil, por ejemplo, que tiene mucha preponderancia, tenis, entre otras cosas. Exacto. El área de joyería también. Sí. Pero, en fin, la verdad es que para hacer que esto se mueva o se suspenda o se lleve a otro lado, tiene que ocurrir algo más grande. Y si ellos demuestran
que han estado haciendo lo posible para controlar el virus, veo poco probable de que las Olimpiadas se muevan. Ojalá, no que se muevan, sino que no se hagan. Si vamos a estar bajo esta incertidumbre de aquí a allá. Claro, porque entonces en este caso ellos no podrían participar. Sí, o no deberían participar. O no deberían participar. Sí, pero bueno, pero te digo, ya hay algunos eventos internacionales que sí se han suspendido. No del impacto de las Olimpiadas, clarísimo está, pero sí eventos que generan buenos millones de dólares. Muy lucrativo. Exacto. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya venimos con la parte final de este espacio, Compendio Legal y Deportivo. Bueno, tú sabes, Darnetti, un tema que se nos quedó y que podemos abordarlo en otro programa, y es el de las demandas judiciales que desde ya están recibiendo los Astros de Houston por el asunto relacionado al robo de señas. Hay 5 personas que han demandado al equipo Astros de Houston por haberse sentido estafados por el conjunto. Son 5 apostadores, 5 jugadores de lo que llamamos fantasy. Entonces ellos han acudido ante un tribunal federal para reclamar en daños y perjuicios en contra de los Astros de Houston. Eso se venía a venir y de hecho lo habíamos analizado aquí. Sí. Ahorita los que trabajan, o sea, lo que está en el aire de apuesta en relación a probabilidad, se le prende el bombillo y vuelven y llaman y reclaman. O sea, sí, eso es algo que no se va a controlar, así como pasó en algún momento lo que tiene que ver con los esteroides, que se convirtió en una bola de nieve, algo que se iba a manejar a lo interno, que no se le dio tanta promoción. Sin embargo, salió a la luz porque peloteros expresaron que sí lo hicieron, investigaciones salió a reducir que lo hacían, que era una práctica común, o sea, y eso mira lo lejos que llegó. O sea que posiblemente esto corra la misma suerte. Sí. Y se hagan investigaciones mucho más profundas. Y entiendo que ya esa marca que queda para los Astros de Houston va a ser para toda la vida, de fraude. Sí. Cuando se hable de ese equipo se va a hablar de fraude. Sí. Cuando se hable de sus componentes que tuvieron en ese entramado, quién sabe cuál fue el creador o el diseñador de esa mafia, se puede decir, o ese fraude. No lo sabemos. Se hablan de nombres, se hablan de omisiones, se hablan de talentos, pero todavía no se sabe si realmente estaba dentro de la máxima dirección hasta la menor. Claro. Lo que sí se puede presumir que algo sabían todos. Claro. Para que ellos quiten ese mal sabor a los fanáticos de lo que ha pasado, tendrán que ganar muchos campeonatos, hacerse un nombre de verdad, como lo hicieron los Patriotas de Nueva Inglaterra en el fútbol de la NFL. Hubo una temporada en el 2007 en donde se descubrió un fraude, un escándalo, el llamado Spygate. Sin embargo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, a partir de ahí fue que ganaron campeonatos y nadie habla de eso. Y eso deberá ocurrir con los Astros de Houston si es que no quiere que sean recordados como los tramposos del 2017. Bueno, pasará mucho tiempo y se hablará de tema. Mira, cuando no se habla del 2006 de los esteroides, estamos en el 2020. Sí. O sea que eso es algo que va a quedar ahí para toda la vida. Eso es así. Y posiblemente muchos peloteros no van a querer participar o ser parte de ese equipo. De un equipo de tramposos. Claro, porque aunque no lo sea, lo van a tildar igual. Claro. Es así. Bueno, esto es todo por hoy. Hemos llegado al final.
Recuerde que nos pueden seguir a través de Fabricio Geraldino, F Geraldino 123, tanto en Facebook como en Instagram, Darneti Lugo, Facebook como Instagram, y por las plataformas de Pío Deporte. Ha sido todo por hoy. Nos vemos el miércoles próximo con Dios mediante.